La fuerza de emprender. Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo, un hermano, para mí un maestro. Verdaderamente estoy muy complacido de tener aquí a mi hermano y mi amigo Víctor Manuel Pérez Duarte. Muchas gracias, Elmin, por la oportunidad de estar aquí. Ciertamente aprecio que me hayas tomado en cuenta para compartir con ustedes este espacio que es tan querido y que es un proyecto y que ha sido un proyecto tanto de vida como de política, como de sociedad, y un aporte que es lo que uno siempre tiene que hacer para de todo lo que recibe dejar algo. Entonces, así es. Gracias nuevamente. Verdaderamente tenemos aquí, señores, un invitado de lujo, como dije. Es un abogado muy preparado en el área laboral, en el área administrativa. Es un litigante de los tribunales de la República. Y hoy vamos a tocar un tema obligado, y es el tema del código laboral y cómo afecta esta parte a los emprendedores. Mi hermano David, qué placer verte de nuevo. Aquí, hermano, como cada jueves, Víctor. Muchas gracias. Bienvenido David. A tu casa. Espero seguir viniendo. Así es. Así que aquí estaré. Gracias a todos ustedes. Tenemos realmente un contenido como cada jueves interesantísimo, que le invitamos a no pararse de sus asientos ni a desconectarse de sus dispositivos. Recuerden que la forma más orgánica de apoyar el crecimiento de este proyecto es pues activar las notificaciones y compartir nuestras redes sociales, @La Fuerza de Emprender en YouTube, @El Nuevo Diario Podcast y El Nuevo Diario TV. Víctor, dejamos el panel contigo. Bueno, yo me gusta de una vez, como dice David, entrar en materia. A ver. Y mi hermano Víctor, tú que tienes conocimiento en el tema del derecho laboral, ¿qué es lo primero que un emprendedor que pone un negocio? Yo siempre me enfoco como surgen los negocios en los sectores populares, que tú por un negocio, tú estás yendo bien y tú tienes que poner un empleado, dos que están contigo, pero están en la informalidad. ¿Qué es lo primero que un emprendedor debe saber en cuestión de su responsabilidad ante el Estado, ante la ley, cuando ya tiene una persona que depende de él? Mira, esa es una excelente pregunta y tenemos que ver y analizar la realidad de República Dominicana. Si bien una cosa, y como abogado yo les pudiera decir, lo primordial y lo principal es registrarte, es formalizarte, hacer una compañía, inscribir a los empleados en la seguridad social, pero tenemos un sector laboral muy informal. Así es. Y eso viene de la mano de dos situaciones puntuales. Primero, la elevadísima carga fiscal que supone la formalización para esas pequeñas empresas, para esas pequeñas pymes que están empezando. Y segundo, igualmente, pues la carga laboral asociada a los derechos y prestaciones que hay que reconocerle a los trabajadores, TCS, AFP, porque el salario no es solamente el que tú acuerdas con el empleado. Sí. Eso tiene asociados unas cargas porcentuales que son sumamente importantes y que la mayoría de esos emprendedores informales no tienen conocimiento de eso. Y eso ocasiona, evidentemente, porque la ley no puede incumplirse por desconocimiento. La ley es la ley y desde que se promulga se reputa igual y conocida para todo el mundo. Pero precisamente por esa informalidad quizás no cumplen con los requisitos que tienen que hacer y eso los lleva a una bola de nieve de incumplimiento tras incumplimiento tras incumplimiento que dificulta de manera posterior entonces el desarrollo o el crecimiento de ese pequeño negocio. ¿Es obligatorio que un emprendedor deba registrar desde el primer día a un empleado que tiene? Mira, es lo 100% recomendado por una cuestión muy particular y es que desde el primer día que los empleados empiezan a laborar con ustedes, empiezan a adquirir y a generar derechos, pero igualmente obligaciones de parte del empleador. Si ese empleado que sale de su casa camino a tu trabajo tiene un accidente laboral, ay Dios mío, y tú no lo tienes inscrito en la TSS, no estás cotizando por ese empleado desde el día 1, tú eres responsable de cubrir entonces lo que se llama ese accidente de trabajo y estás obligado a pagar
de manera completa. Páramelo ahí. todo eso. Pues a mí me gusta tocarlo así, como Jack el Destripador. A ver. Tú me estás diciendo que yo, por ejemplo, que acabo de poner, bueno, yo tengo un amigo que le llaman Pedro Medina, que él puso hace unos días un puesto de coco al lado de mi tienda, y él le está yendo bien. Y él lo que agarró y puso un moreno ahí. Si ese moreno que está ayudando a Pedro, en lo que Pedro está comprando los cocos, le pasa algo cuando él sale en la noche ya que se va para su casa, Pedro tiene problema entonces, eso es lo que tú me estás diciendo. Mira, se considera parte de la jornada de trabajo para los fines de accidentes el trayecto desde que tú sales de tu casa hacia el trabajo y cuando tú sales de tu trabajo hacia tu casa. Ahora, si ese joven que está pelando coco ayudando ahí sale del trabajo para una discoteca y se lo lleva una patana, entonces tú no eres responsable. Porque ciertamente ya ahí se interrumpe esa cadena que establece el código para proteger a ese empleado. Precisamente con las aportaciones que en principio tú debes estar haciendo en TSS y demás. Pero entonces, Víctor, no hay un tipo de contrato diferente a que uno le permita, por ejemplo, que el emprendedor que está en la informalidad, porque estamos partiendo de que queremos que se formalice, estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Ahora, tenemos que, como tú dijiste primero, tenemos que entender la idiosincrasia de nuestro país, la otra realidad, que a veces yo me molesto y digo que el legislador dominicano como que se pierde un poco, porque aquí legislan como que estamos... que vivimos en Suiza. Sí, o en Alemania o en Normandía, porque realmente se legisla como para una sociedad que no existe. Entonces, no hay una manera de que tú contratarlo, el emprendedor, a esa persona que le permita tener menos carga. Mira, Esa es una pregunta. Sí, hay distintos tipos de contratos de trabajo y cuando hablo de contrato no me refiero al sentido estricto del documento que se firma entre las partes, porque conforme a la legislación laboral, el contrato de trabajo es el que se ejecute los hechos. Todavía nosotros acordemos algo por escrito, si lo que se ejecuta es distinto y diferente, vale y prima lo que se está haciendo. Entonces, para responder esa pregunta, dentro del haber jurídico en materia laboral, existe lo que se llama contrato para obra o servicio determinado. Okay. Esos contratos terminan ¿Contrato? Para obra o servicio determinado o para un tiempo definido. Okay. Esos contratos inician y terminan sin responsabilidad para ninguna de las partes. Oh. Pero esos contratos tienen unas formalidades especiales y esas formalidades es, primero, que obligatoriamente tiene que ser por escrito y tiene que tener un mandato de inicio y de término y unas funciones puntuales que no aplican para esas labores que son ordinarias y rutinarias. Si tú tienes un empleado que está obligado a llegar de 8 a 5 y trabaja y tú lo comandas, no puedes hacer un contrato con él. Ahora, si por ejemplo dentro de tu negocio tú dices, mira, yo quiero remodelar esto y yo voy a contratarte a ti para que tú me remodeles la fachada, 3 meses, 6 meses, ¿cuánto? Todavía yo te pague de manera mensual lo que tú y yo acordemos, tú no eres un empleado ordinario mío. Perfecto. Porque yo te he contratado para una obra o servicio determinado. Entonces, cuando culmina el trabajo para el cual yo te contraté o termina el tiempo por el cual nosotros acordamos el desarrollo de ese trabajo, la relación termina. Y yo no tengo ni pagarte preaviso, ni cesantía, ni vacaciones, pero una cosa, ni absolutamente nada. Cuando tú dices que tienes que especificar inicio y término, fue lo que tú dijiste. Correcto. ¿Qué diferencia tiene ese específicamente con relación a un contrato normal entre empleador y empleado? Porque usualmente en un contrato de trabajo, parte de la estructura del contrato, que lo hace formal, obviamente, debe tener contemplado esos capítulos. Mira, el tipo de contrato de trabajo que genera prestaciones es el denominado contrato de trabajo por tiempo indefinido. Exactamente. No podemos confundir el horario de trabajo con el tiempo del desarrollo de una actividad puntual. Okay. ¿A qué me refiero? No es lo mismo yo tener un empleado que yo te contrato y te digo, bueno, ven a trabajar y tu horario es este y tú vas a trabajar de lunes a viernes, qué sé yo. Ese es un empleado tuyo directo. Ahora, esa otra persona que yo te digo va a contratarte para culminar una situación de manera específica y cuando ya termine por escrito, entonces ahí no hay ninguna relación. Y el elemento principal que lo distingue es la subordinación. Okay. ¿Y qué es la subordinación? Que el empleado que genera derechos y prestaciones laborales está subordinado a ti. Tú lo mandas, tú lo comandas. Mientras que ese empleado en principio o ese contratado para obra o servicio determinado tiene unos conocimientos técnicos, tiene unas habilidades
y maneja el tiempo de ejecución dentro de los rangos que ustedes han pactado. No es que tú le vas a decir, mira, tú tienes que venir a hacerme tal o cual cosa este o aquel día. No, lo que se pactó es lo que se ejecuta y ese tipo de contrato no genera responsabilidad laboral. Bueno, en ese mismo orden de ideas, vamos a buscar la manera, David. ¿Qué tipo de beneficio adquiere un emprendedor cuando él se registra en la tesorería y tiene su empleado ahí ya registrado? Para él, ¿qué beneficio tiene un emprendedor cuando él está ahí, ya está registrado? ¿Qué beneficio tiene? Aparte del beneficio que habíamos hablado inicialmente de protección con relación a si sucede cualquier tipo de accidente laboral, estarías cubierto frente a una demanda en dimisión, pero una de las partes más importantes es el aspecto fiscal, en el sentido de que si tienes tus empleados registrados en la TSS, ese salario que se le paga a esos empleados es un gasto que se registra en la compañía y para fines fiscales, entonces se te descuenta y tú terminas pagando menos impuestos a fin de año por concepto de anticipo, incluso impuestos sobre la renta. Sin hablar de la formalidad del trabajo, evidentemente. Que tenga conocimiento qué aspectos en esta propuesta de reforma al Código Laboral, qué aspectos de cara a la parte contractual, ¿no? entre empleadores y empleados, obviamente. ¿Conoces que se esté tocando, que se esté modificando? Sí. ¿Qué tú pudieras sugerirle a los emprendedores para fines de que se preparen ante una eventual reforma del Código Laboral en ese aspecto? Mira, lo primero que tenemos que identificar es que el Código Laboral actual, a través de la Ley 1692, fue producto de una realidad social en su momento. En su momento. 1992. Estoy de acuerdo contigo. La realidad laboral era prácticamente paupérrima para esos empleados y se hacía necesaria y hasta cierto punto obligatoria esa reforma. Esa reforma se dio. Y esa reforma vino a suplir muchos vacíos y funcionó y ha funcionado con sus sombras y sus luces, pero ya tenemos casi 4 décadas ya. Así es. Entonces, esa modificación actualmente propugna varias cosas. Y para hacer un recuento breve, la modificación de la jornada laboral es uno de los aspectos propuestos. No se va a modificar el tope de las horas, de las 44 horas semanales que en principio estaban pensadas para 8 horas de lunes a viernes y 4 horas los sábados. Ahora se propone establecer la misma 44, pero con jornadas de hasta 12 horas. Esto va a permitir... ¿Ininterrumpidas? Ininterrumpidas. Esto va a permitir que un empleador pueda agotar su jornada semanal completa en 3 días y medio. Okay. Ahora, lo que hay que ver de parte de los empleados... Discúlpame que te interrumpa, eso es muy atractivo. En Estados Unidos se usa eso. Sí, y te voy a decir cuál es el punto más atractivo de eso, y son las horas extras. Porque actualmente todas las horas que se trabajan a partir de 8 horas se pagan en exceso o de 15 o 35%. O 35%, correcto. ¿Qué es lo que propone el código? Bueno, vamos a ampliar esa jornada y yo puedo hacer una jornada laboral completa de 12 horas sin que eso me genere un pago de horas extras. Entonces, lo que hace como un efecto dominó necesariamente es que aumentó el tope de horas trimestrales de horas extras de 80 a 120. Todas las horas extras que se hagan por exceso de eso hay que pagarlas al 100%. Eso ayuda a las empresas que tienen grandes picos de producción por temas de temporada, pero no representa ningún avance, digamos, al menos esa parte, para los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos, pero sí con relación a la jornada. Creo que es uno de los puntos de cambio más importantes. La cesantía no se ha tocado, no creo que se toque. ¿Tú entiendes que no? No, ellos no lo van a tocar. Ellos no lo van a tocar. Es el punto... Es que este país está lleno de políticos populistas. Tú sabes que el populismo es lo que prevalece. Ahorita cuando tú decías el tema de que la realidad sobre la que se trabajó el Código Laboral hace 30, 40 años, fue otra muy diferente a la que estamos viviendo ahora. Yo te pregunto, la cesantía como está estructurado hoy día, ¿se quede o no se quede? ¿Te hace o no sentido que se mantenga ese esquema actualmente con la realidad de la dinámica económica que tiene la sociedad hoy día y hacia donde se apunta en 5, 10, 15 años? Mira, yo creo que todas las transformaciones traen resistencias y las cuestiones de derecho no son estáticas, y ciertamente esa fue una realidad que en su momento vino a suplir una necesidad, pero creo que es posible modificarla, creo que es posible llegar a un punto medio
Porque, como les decía inicialmente, cuando le aplicamos cesantilla, cuando le aplicamos preaviso, cuando le aplicamos vacaciones, cuando le aplicamos salario de Navidad, cuando le aplicamos participación en los beneficios, Hermano. esos 20,000 pesos que yo le pago al empleado, Eso cuando le es. aplicamos TCS, cuando le aplicamos seguridad social, no son 20, son 28,000 pesos, son 30,000 pesos. Entonces, yo estoy seguro que el sector empresarial preferiría hacer un aumento del salario y eliminar o quizá disminuir el tema de la cesantía, con la salvedad de que yo pueda o no disponer de un trabajador sin yo tener encima de mi cabeza esa espada de Damocles que, oye, no puedo votarlo porque tiene 3 años y me voy a descapitalizar. Y Porque no, escúchame que te interrumpa, cualquier Cualquier pequeño prestación, negocio. Claro, usted asume. pagar una prestación de 200, 300 mil pesos es fatal. Sí. Pero hermano, me voy más lejos. Y vamos a ponerlo donde va. La calidad de vida del empleado, desde que le mejoran el sueldo, cambia. Porque hay un dato. Es cierto que el pasivo laboral le crece en contra del empleador, a favor del empleado, pero eso es como en la misma historia de la seguridad social, que tú estás guardando dinero, pero no es del empleado, no es de nadie, ese dinero lo tiene una gente por ahí, que nadie sabe quién es, para dejarlo ahí. Eso pasa también con el pasivo laboral. El empleador lo debe, pero la calidad de vida en las rutas del empleado no mejora. Claro. Eso es correcto. Porque, Porque yo prefiero como empleado. a nivel de salario, tú lo recibes Ustedes me están inmediatamente. pagando a mí 16,000 pesos. Págueme 22. Póngame un seguro de desempleo. Y póngame a vivir bien. Y no estoy esperando yo que los 10 años o yo tengo que obligarme a ser malo para que me despidan, para que me den el dinero que ya yo me gané. Y también se rompe la inercia de que se siga viendo que son enemigos. Porque el mismo código laboral es que hace enemigo al empleador y al empleado. Pero yo creo que es el enfoque también, porque ahí quisiera tu orientación. Yo creo que el empleado lo continúa viendo como que yo me gané ese dinero. Y es un dinero que está para fines de protección ante una contingencia de que te despidan. Pero es que él se lo ganó, David. Bueno, Eso- él es elegible para No, pues oye, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de la cesantía, la ¿verdad? cesantía, correcto. Pero oye, porque yo digo, por eso yo dije ahorita, antes de tú intervenir, el propio código laboral es que hace al empleador y al empleado enemigo. ¿Por qué? Porque el que le da el derecho es la norma. Profesor, lo bien. Bajo condiciones específicas que establece el Código Laboral, Correctamente. ¿verdad? De salario, tiempo y forma de Tiempo terminación. y Pero- sobre unos pero que él la está sobre unas cumpliendo, circunstancias. él la está cumpliendo. A veces, no. Pero si renuncia o accede, o sea, o las circunstancias se dan bajo otras condiciones que lo establece el código también, no accede a esos fondos. Mire, Pero ya él, perdóname, discúlpeme, profesor, pero ya él, como empleado, ahí es que yo toco el tema de que el propio código lo hace enemigo. ¿Por qué? Todo el mundo interpreta y lee la misma ley que tú lees para defender a un caso, la lee otro para perjudicarlo. Totalmente. Es un tema interpretativo. Totalmente así es. Desde el empleado dice, bueno, pues yo tengo aquí 5 años, me salió mi visa, yo me tengo que ir. Ciertamente no me toca nada. Él no piensa que no le toca nada. No, yo voy a hablar con él para que me dé por lo menos la mitad. Mira, tú sabes que el enfoque de la discusión quizá deberíamos variarlo en el sentido de esa frase que a mí personalmente no me gusta, lo que me toca. Ay, hermano. Pero Y- ven acá. y eso- Ay, eso es lo que hermano. hace enemigo. Ay, hermano. Por Y- eso yo te estoy hablando. Y ciertamente aquí tenemos que analizar algo. Lo mejor que tú has dicho. No. Te toca precisamente porque está en la ley. Ahora, Ay, hermano. no podemos ver a los empleados como nuestros enemigos, como bien tú dices, que te deben a ti porque dicen, no, yo le he dedicado 5 años a esta compañía, Así es. pero es que a ti te estaban pagando un salario. esos Totalmente, 5 por un años, servicio. A ti te dieron vacaciones. Por un esos servicio, 5 años, claro que sí. A ti te dieron bonificaciones. Es una cosa esos 5 años. increíble. Entonces, quizá el discurso es lo que pudiese orientar, pero yo les voy a decir algo mejor. Pero, profesor, yo quiero que usted lo diga, pero yo quiero llegar es el propio código que lo hace enemigo, profesor. No, pero, miren, pero yo les voy a decir algo distinto. Dele. Y esto quizá no se ha visto dentro de la propuesta de modificación. Es algo que a mí me preocupa.
Y debería preocuparnos a todos. Que tomen nota, por favor, tomen nota ustedes, los legisladores. Abran el cuadernito ahora para que tomen nota, por favor. Dele, profesor. Mira, el Código de Trabajo establece una variación de la carga de la prueba. En todas las esferas del derecho, todo aquel que alega injusticia a un hecho está en la obligación de probarlo. En materia laboral es distinto, precisamente por esa disparidad que existe entre empleadores y trabajadores, de yo poder, por ejemplo, te voy a demandar porque tú no me has pagado la participación en los beneficios. Ahora, como ese empleado que gana salario mínimo sabe que tú tuviste o no participación en los beneficios? Entonces, por eso se le impone. Hasta ahí vamos bien. Ahora, hay cuestiones de rigurosidad que deben ser flexibilizadas. El despido, por ejemplo. Yo tengo un empleado dentro de mi empresa que un día, precisamente buscando quizá una remuneración porque se va en un estudio de grabación, entra y se roba una cámara, o me rompe unos equipos, o me le tira agua a unos servidores, y eso me ocasiona una pérdida millonaria. Lo tengo grabado en cámara y lo despido. La consecuencia del despido, contrario al desahucio, es que a ti solamente te tocan derechos adquiridos, vacaciones, salario de Navidad y bonificación si hubo. Ahora, ¿qué pasa? El código me impone a mí una obligación de yo notificar ese despido dentro de las 48 horas del hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía haya sucedido el hecho, que yo lo tengo grabado, que él admita que sí que lo hizo, pero yo le entrego la carta al mensajero y el mensajero no la llevó porque se le pichó una goma o pasó algo en el camino y pasaron las 48 horas. El despido es injustificado. Se le murió su pariente y tuvo que salir. Entonces, yo tengo una realidad formal de un hecho gravoso que tiene menos peso que un mero trámite. Que yo depositar y que me reciban con un sellito un empleado que sí que yo lo deposité. Entonces, la consecuencia es fatal y lo vemos mal en empresas pequeñas, pero ¿y esa empresa que tienen 500 empleados, 300 empleados, que tienen una rotación alta y siempre se viven suscitando cosas y situaciones? Entonces, creo que eso, aparte de la cesantía, son de las cosas que deben ser revisadas en este proyecto de ley de modificación del código para ajustar la realidad social a la realidad jurídica actualmente. Mira, yo te voy a decir algo. Yo escuchándote, ciertamente nuestro código laboral es como una creación anárquica. Pero yo creo que aquí hay que cambiar el enfoque de que se deje de ver al empleador como el verdugo, como el abusador laboral. Tenemos nosotros como sociedad que ir cambiando ese paradigma. ¿Por qué? Porque, hermano, indistintamente de que el empresario se beneficia por su trabajo y por el que invierte capital, él que genera el empleo, poniendo cada cosa en su lugar. Entonces, ¿qué le podemos nosotros decir, mi hermano Víctor, a esas personas que quieren emprender, que ven como un handicap, como esa debilidad, como esa ancla? ¿Qué le podemos nosotros decir a ellos ante la eventual realidad que tenemos hoy día para que contraten, para que puedan tirar para adelante? ¿Qué le podemos decir nosotros? Mira, la realidad laboral que tenemos actualmente es la que existe en el código, hasta tanto no se apruebe. Bueno, tenemos un tiempo. Si esa modificación no se aprueba ahora en julio, perimirá ese proyecto, como han perimido muchísimos otros, y habría que someterlo nuevamente. Ahora, el mensaje creo que es el mismo. Siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de esto, lo digo. Esto es un baile de dos. Sí. Esto es un baile de dos. Esto es un base. Así es. Y al igual que los empleadores tienen que cumplir obligaciones, los empleados tienen igualmente obligaciones para con esos empleadores. Y tienen que entender que ambas partes son necesarias. Sí, son partes iguales de la misma bisagra. Son dos caras de la misma moneda. Porque si sin los empleados, los empleadores no pueden producir. No hay empresa. Y evidentemente realmente, sin empleadores, los trabajadores no tienen trabajo. Totalmente. Entonces, creo que haciendo acopio de lo mismo que decías,
tenemos que modificar esa visión de antagonismo Sí, que hay, porque al mitad. final creo que esto no va a variar en cuanto a esa relación. Siempre habrán empleadores, siempre habrán Y es trabajadores. un tema de los mismos sindicalistas, porque los sindicalistas son los primeros que han estado prácticamente con muy poca brecha de negociación, principalmente con el tema de la cesantía, que ahí como que no se han puesto de acuerdo. Tú sabes que ahorita mencionábamos el tema de como parte de las propuestas de las posibles reformas que se le pudieran estar haciendo al código sobre los horarios de trabajo. Sí. ¿Has sabido algo si, por ejemplo, los sectores especializados como son los call centers, la zona franca y eso, que trabajan horarios más cortos de 7 horas, 6 horas, por su naturaleza, porque son trabajos intensos y ese tipo Sí, de más cosas? intenso, más intenso. Si se van también a integrar a esa jornada extendida de 12 y se le van a dar algunos días libres, o para ellos se está evaluando algo también particular por la naturaleza de su trabajo. Mira, David, tú sabes que siempre hay sectores de salario y de horario especializado. Ese horario incluso actual de 8 horas no aplica para el sector de Call center, zona franca. los bares, Los de bares. las saloneras, entre muchísimas otras sectores, por lo que pudiese haber una variación en este nuevo código, que actualmente lo que se estila es mantener esos sectores que tienen un desarrollo económico y de actividad distinto y no englobarlo todo dentro del mismo saco, porque evidentemente las funciones que se realizan en una zona franca textil en la frontera no son las mismas que se realizan en una oficina de abogados o en una oficina de contabilidad. banco. Siempre habrán esas modificaciones y hay que cada caso aplicarle la solución que más le convenga en este caso. Pero creo que con esa ampliación de la jornada laboral se van a ver permeados todos esos sectores y eso puede movilizar igualmente la economía de cara a los empresarios, que permita una cierta flexibilidad. Y te digo algo, igualmente se está planteando dentro de las reformas la eliminación de que el domingo sea obligatorio libre. Feriado. Feriado. Ah. No. Lo que se va a establecer es que haya un día a la semana de común acuerdo entre las partes que Excelente. va a ser Excelente. el feriado. Entonces ya se va a eliminar de que, bueno, cayó domingo. Hay que pagarte No, especialmente esas no. horas con otro tratamiento. Y no es algo nuevo desde el punto de vista quizá que vamos a inventar la rueda. En esos sectores como los call centers, por ejemplo, se viene usando desde hace mucho tiempo. Vamos a convenir una jornada de trabajo de tantas horas donde este va a ser tu día libre y este tú lo vas a trabajar. Pero hasta tanto no se apruebe esa modificación y se incluya en el código de manera formal, va a seguir existiendo esa pequeña discusión. Así es. Esa pequeña Así discusión. es. Bueno, lo que pasa es que yo acordé con el empleado y un abogado que lee te va a decir, pero es que el principio quinto del Código de Trabajo te De dice que una los vez. derechos laborales son irrenunciables. ¿Y qué vamos a hacer? Se genera una demanda. En el sector salud se da eso también. Eso es correcto. Profesor, ¿cómo manejar el periodo de prueba para ambas partes? Mira, el periodo de prueba no existe. Háblame de Es eso. utópico. No, eso es algo que se ha... Es administrativo. Mira, lo que se llama el periodo de prueba es una consecuencia del código en cuanto a la generación de derechos y prestaciones laborales. ¿Por qué? Porque los derechos se empiezan a generar para fines de la liquidación a partir de los 3 meses. De ahí es que si un empleado no tiene 3 meses, no genera cesantía. Si un empleado no tiene 3 meses, no genera preaviso. Y si no tiene más de 6 meses, tampoco genera vacaciones. Por tanto, a eso es lo que se le denomina el famoso periodo de prueba, donde tú puedes terminar esa relación laboral sin que te genere un costo asociado a esas prestaciones, pero como figura como tal, periodo de olvídate, Sí, eso no existe. Ahora, profesor, no. ahí es que yo quiero llegar, porque, por ejemplo, una empresa contrata a Juan Pérez. Correcto. El periodo de prueba, en teoría, son 3 meses Ujú, para iniciar el proceso. correcto. Pero él a los 80 días, Ujú. que faltan 10 días para cumplir 3 meses, decide quedarse con él, entonces hace un contrato nuevo y que arranque de cero. No. No, ¿verdad que no? El Código de Trabajo es claro al establecer que lo que se llama la continuidad laboral, el principio de continuidad laboral. Todavía tú dures 1 año y medio trabajando y te vas
y no transcurre un periodo que me parece que son 60 días, Ay, 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 ay. y tú lo contratas nuevamente, Son 60 días. se entiende que no hay una interrupción formal de esa relación laboral. No es que tú tienes que pagarle otra vez, porque si ya saliste de la empresa y te pagaron por ese año y medio y te contrataron al mes, lo que va a suceder es que se te van a acumular, por ejemplo, la cesantía va en aumento. 21 días al año, pero ya cuando tú tienes 3 años, se convierten en 23. Profesor, Y para eso entonces, igual con las vacaciones, 14, luego son 18, la participación en los beneficios, 45 y luego son Sí, 60. sí. Para eso es entonces el plazo de los 60, porque si no lo hace, esos derechos van a ir en aumento. Cuando te toque terminar esa relación laboral, se van a descontar entonces lo que yo ya lo te pagaron. entendí, profesor, pero yo quiero que usted se lo explique un poquito más despacio a nuestro público. televidente. ¿Cuál parte Yo- específicamente? Acabo de despedir a Pedro Medina, Correcto. pero necesito a Pedro Medina en 35 días. Ujú. Yo le di, él duró conmigo 2 años, 3 años, le di su dinero, le entregué todo. Pero los 35 días yo lo necesito. Pedro, ven acá de nuevo, lo recontrato. Ujú. Arranque ahí, profesor, usted. Legalmente. Es posible, Sí. pero Pedro va a seguir acumulando al final de esa segunda contratación derechos y prestaciones laborales de un contrato de trabajo desde el día 1 Sobre el primero. sobre el primero y no sobre el segundo. Te voy a decir otra cosa. Las Está empresas, interesante, profesor. las empresas que liquidan anualmente. Ajá. Hábleme de eso, profesor. Sí. Que Hay una yo tengo un amigo que le llama Marino Moreno, tiene una fábrica de pantalón, Eso es un error. que él liquida todos los No. años. Él, óyeme, él se descapitaliza, inclusive a veces no tiene el dinero. Y él busca el dinero y le paga la prestación laboral, pero en enero él vuelve y lo contrata de nuevo todito. Víctor, ¿tiene que hacer la pausa físicamente el empleado o no? Sí, claro. Después que tú liquidas. A ver, Vámonos con la liquidación En la anual. práctica. es que la liquidación anual no tiene sentido económicamente hablando. Económicamente dice que no, es una No, locura. la liquidación anual lo que genera es un condicionamiento psicológico al empleado que entiende que como ya me liquidaron anualmente, yo no tengo derecho a prestaciones, pero no es cierto. Y lo único que genera es que todos los años yo acumule 28 días de nuevo de preaviso. Ay, Porque el santo. preaviso, a diferencia de la Oye, cesantía, no se acumula anualmente. Dilo otra vez esa parte. Ay, 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 ay. Dilo otra vez esa parte, que me inquietó mucho. Ay, Dilo ay, otra ay, vez ay, esa ay, parte. ay. No, pero tú ¿Cuál es la increíble. cámara, Víctor? No, eso, allá. Mira, Dale ahí. Porque yo vengo Mire. con otra hora, después de ahí venimos con el tema de la dimisión. A esto hay que Sí, traerlo por una hora o yo 2 tengo horas. otra, espérate, yo tengo otra, dale. El tema laboral es un tema muy apasionante. Sí, 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 sí. Es empleadores. que ahí sufrimos todo. Empleadores, económicamente no tiene sentido liquidar anualmente a los empleados. ¿Por qué? Porque las prestaciones laborales, preaviso y cesantía, de esas dos, solamente la cesantía es cíclica, va aumentando al año. El preaviso no, el preaviso queda hasta el primer año 28 días. Tú puedes durar 40 años en la empresa y tu preaviso siempre son 28 días. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que al final de ese año, cuando ese trabajador acumule 21 días de preaviso, 28 de cesantía y 14 de vacaciones, salario de Navidad le vas a pagar, pero el año que viene le vas a pagar nuevamente 28 días de preaviso y 21 de cesantía y así eternamente y no te vas a ahorrar absolutamente nada. La pregunta sería, profesor, ¿es idóneo que un empresario o un microempresario liquide anualmente a sus empleados? Es que lo único que va a generar es un beneficio para el empleado, que va a tener en principio, que va a tener acceso a un dinero en adición a su salario de Navidad por concepto de preaviso y cesantía. Ahora, empleador, le estás pagando como si lo fueras a desahuciar. Y si tú lo despides en un interín de eso, ¿qué pasa con ese preaviso y esa cesantía que ya tú vienes 2 años avanzándole? Se lo pagaste de gratis. Pero otra cosa, que yo sé que muchos de los que nos están mirando por acá se van a identificar conmigo. ¿Dónde queda el compromiso del empleado con la empresa después que tú lo liquidas? Profesor, es una estupidez de un empleador despedir anualmente. Yo no diría que es una estupidez.
Yo diría que todo va a depender, y me imagino que por despedir anualmente te refieres... ¿Cómo a usted lo mismo. calificaría? ¿Cómo usted lo calificaría? No, me imagino Para que te no utilizar el refieres- término. Me imagino que te refieres a lo mismo de la liquidación Sí, anual. sí, eso mismo, porque yo he sido muy enfático e incisivo en esa parte, porque el sector del que yo vengo, hay muchos fabricantes Ujú. de pantalones y ellos tienen esa costumbre. Y yo, este cortecito, yo se lo voy a mostrar para que yo vea, porque no soy yo que lo digo. Lo está haciendo un profesional. Mira, es que para tú poder empatar económicamente hablando, cuando tú liquidas anualmente, que cuando tú tienes un contrato por tiempo indefinido, tienen que pasar más de 10 años ese empleador trabajando de manera ininterrumpida. Y que ese contrato de trabajo termine por desahucio y no por despido. De hecho, creo que jamás tú vas a lograr económicamente llegar al punto de equilibrio cuando tú los despides, cuando tú los liquidas anualmente. Es que no tiene sentido y caemos al punto inicial. El tiempo se le acumula igual. Ok. Porque al final, si ese trabajador dimite, luego al tercer Profesor, año... pero espérese, no se me vaya tan rápido que era para ahí que yo iba. Hábleme de la dimisión. ¿Qué quieres saber? de la Que estamos dimisión? ya, porque tenemos otra persona ahí. El empleado está tranquilo Ujú. y te aparece al día siguiente con una carta que dimitió. Correcto. Brevemente, ¿cuáles son los motivos para que un colaborador dimita en una empresa? Mira. Motivos posibles, legales. Hay varias formas de terminación de un contrato de trabajo. Está el mutuo acuerdo entre las partes. Ujú. Nos sentamos, mira, yo no quiero seguir trabajando, yo no quiero continuar en la empresa, y se da lo que es el desahucio por parte del trabajador o la renuncia. Renuncio. Solamente aplicarían derechos adquiridos. Está el despido, que es la terminación del contrato de trabajo por una falta exclusiva atribuible al trabajador. La consecuencia, solamente te tocan derechos adquiridos. Y está la terminación por dimisión. Está también el desahucio, donde no hay ninguna causa, simplemente por decisión del empleador se decide terminar. Pero en cuanto a la dimisión, es la terminación del contrato de trabajo por una falta exclusiva atribuible al empleador. ¿Cómo qué? Que no te pague el salario a tiempo, que no te tenga inscrito en el comité de higiene y seguridad, que no te pague horas extras, que no te pague una quincena. Una que cosa no te pague- increíble. Porque No, ¿cuándo van? y lo más interesante de eso es que inicié mi exposición diciendo Ujú. que el derecho laboral tiene la carga de la prueba invertida. Si el trabajador quiere ponerte 17 causales de dimisión hasta que tu mamá fue un día y te miró mal, tú estás obligado a desmontar como empleador todas esas causas de dimisión una a una. Si tú le pagaste todos los derechos, está en regla, pero fallaste con una, es una dimisión justificada y te van a condenar. Profesor, mire, ya el tiempo es letal, el tiempo no se detiene. Y verdaderamente con gente como usted, profesor, mire el tiempo ya, eso es increíble. Casi nada. ¿Qué mensaje le daría a usted a quienes ven las leyes laborales como un ancla que no le permite a ellos avanzar? Un consejo para que usted le dé al público de nosotros, por favor, ahí, ya para despedir No, mira, esta sesión. las leyes no son necesariamente buenas ni malas, las leyes obedecen a las realidades de los momentos en que fueron implementadas, para eso se modifican, para eso hay esas iniciativas de cambio. Actualmente las leyes laborales que tenemos hay que modificarlas, tanto para beneficiar a los empleadores en ciertos ámbitos como a los trabajadores en otros, pero tiene que haber un consenso, porque la realidad es que el código actual, que va a tener ya 33 años, no se corresponde con la realidad ni social ni jurídica actual de la República Dominicana. Urge una modificación. Profesor, discúlpeme ya por último, ¿alguna página o algo que usted entienda que los emprendedores puedan consultar? Como ya estamos cibernéticos, entren a tal sitio, lo que usted entienda, profesor, ahí ya, para aprovechar un chisme ya, lo último ya. Y después David, Que comparta las redes sociales también sí, de él. comparta sus redes, lo que usted quiera ahí. Sí, nuestras redes sociales, G Legal Consulting, de Global Legal Consulting, esa es la oficina que nosotros tenemos. Damos asesoría en materia laboral, en
tanto para empleados como para empresas igualmente. Trabajamos distintas áreas del derecho y a sus órdenes, cada vez que quieran invitarme, pues acudiré al llamado de manera rauda y veloz. Este hombre hay que tenerlo aquí. Gracias, profesor, de verdad. Señores, nos vemos en breve. Muchas gracias por la audiencia, David. Gracias, Víctor. A ustedes. Un placer, y vamos a tener que configurar otro momento con Víctor. Para sacarle más provecho. A Víctor hay que ponerlo parte del staff. De verdad que sí. Así que nada, en un momento nos reencontramos con ustedes.